Buenos días, niños, niñas, del primer grado de educación secundaria. Después de unas cortas vacaciones, el día de hoy vamos a reiniciar con las clases programadas para esta fecha. Manera de aclarar que hoy empieza el desarrollo de las clases correspondientes al tercer bimestre. Entonces, para hoy está programado el tema de edades. En el fondo vamos a continuar con planteo de ecuaciones. Ya es un caso particular del planteo de ecuaciones, pero específicamente relacionado a edades. ¿Ok? Tenemos como aprendizaje esperado relacionar correctamente las edades de una o más personas en el transcurso del tiempo. Plantear problemas de orden literal relacionados con edades de personas. Y finalmente aplicar correctamente las propiedades en la resolución de problemas. Entonces, nuestro objetivo también es saber aplicar las propiedades en dónde, en la resolución de problemas, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre edades. A ver. Los problemas sobre edades es un caso particular del planteo de ecuaciones, en donde intervienen personas, tiempos y edades. A las personas también podemos decirle sujetos o individuos. En este caso se está usando el término sujetos que se refiere a dónde, a quién, a personas, ¿ya? Entonces acá vamos a explicar cada una de ellas. Sujetos, ya dijimos que son las personas. Son los protagonistas que generalmente son personas y en algunos casos pueden ser animales u objetos. Cuando vamos a hablar de edades, también vamos a hablar de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué será tiempo? Dice, el tiempo es uno de los puntos más importantes, pues si se interpreta de manera inadecuada, el tiempo vamos a cometer un grave error. Por lo tanto, es importantísimo saber interpretar de manera adecuada, ¿ya? Y cuando vamos a hablar de tiempos, vamos a hablar de tiempo pasado, tiempo futuro, perdón, tiempo presente y tiempo futuro. A ver, tiempo pasado se habla cuando teníamos, o claro, digamos, hace un año, hace 2 años, ¿ya? Entonces, y hay palabras claves que nos permiten identificar los 3 tiempos. Solo hay 3 tiempos, ¿ah? Pasado, presente y futuro. Pasado es antes, presente es hoy y futuro es después, ¿ya? Pues bien, las palabras claves para determinar si se refiere al tiempo pasado son las siguientes. Tenía, tuve, tenías, tuviste, tenía, tuvo. O también la palabrita hace. Hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, hace 8 años. Por ejemplo, Jaimito tiene 10 años. Y la pregunta es, hace 2 años, ¿qué edad tenía? Y seguramente todo el mundo me va a responderme de manera muy rápida. Pero acá lo que debemos darnos cuenta es qué operación ha realizado. Simplemente lo ha restado. Hoy Jaimito tiene 10 años. Para decir qué edad tenía hace 2 años, simplemente restamos. 10 menos 2, ¿y cuánto es esa? 8, ¿cierto? El tiempo presente vamos a identificar con las palabritas, ¿ven? Tengo, tienes, tiene. Cualquiera de ellas. Tengo, tienes, tiene. ¿Qué cosa indican? Tiempo presente. Hoy, ¿cierto? En la actualidad.
Y el tiempo futuro, sí, vamos a determinar, vamos a encontrar con las palabras siguientes. Por ejemplo, tendré, tenga, tendrás, tengas, tiene, tenga. O la palabrita dentro. Por ejemplo, Jaimito tiene 10 años. Dentro de 3 años, ¿qué edad tendrá Jaimito? También nos van a responder muy fácil. Simplemente lo están sumando. Lo que tiene ahora 10 más 3, ¿cuánto sería? 13, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo, ¿eh? Y otro elemento es la edad. ¿Qué es la edad? Es un lapso de tiempo perteneciente a la existencia de un sujeto. Se da generalmente en años, pero puede darse en días o meses. Dice bien claro, se da generalmente en años. O sea, las edades se miden por años. Propiedades cuando interviene la edad de dos o más sujetos. ¿Ya? Las propiedades se cumplen cuando intervienen dos o más sujetos. A ver. Por ejemplo, tenemos 3 personas. Yo, tú y él. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo, o yo, mi edad en el tiempo pasado 22, en el tiempo presente 25 y en el tiempo futuro 30. Es decir, hoy tengo 25 años. Hace 3 años tenía 22. Pero dentro de 7 años tendré 32, ¿cierto? Igual con el tú. Pasado 27, presente 30 y futuro 37. Y con él, pasado 14 años, presente 17 y futuro 24. Acá quiero que se den cuenta esto de acá, esta expresión. La suma de valores extremos. La suma de valores extremos. Es decir, voy a sumar 22 más 30. ¿Cuánto es eso? 52. Recuerden. Ahora, sí. 27 más 21, ¿cuánto es? 52. O sea, la suma de valores extremos o en aspa es la misma, es igual. Comprobamos acá, a ver. 25 más 37, estaríamos hablando de ¿cuánto? 62. Ahora sí, 30 más 32, 62. Mire, ve, cumple. O también así, a ver, la flecha más grande. 27 más 24, 51. 14 ¿con quién? Con 37. ¿Cuánto es? También 51. La suma de valores extremos o en aspa es la misma. Esa es una propiedad muy importante. ¿Ya? Eso lo estamos apreciando acá. ¿Ya? Pero también hay otro dato importante. La diferencia de edades de dos personas en el transcurso del tiempo permanece constante. Es decir, si yo soy mayor por 2 años respecto a él, entonces siempre voy a ser mayor que 2 años. Tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro. ¿Pero por qué? Porque para ambos transcurren los mismos años. Bien, ahora vamos a pasar a la resolución de problemas. ¿Ya? A ver, problema 1. La suma de las edades actuales de Esteban y Manuel es 20 años. Si Esteban es mayor por 2 años, ¿cuál es la edad del menor? Entonces, en todo problema referido a edades, tenemos que identificar primero personas, luego los tiempos. ¿Ya? Un problema puede estar dado solamente en tiempo presente, o de repente pasado y presente, o puede ser presente y futuro, o también respecto a los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Entonces, eso vamos a tener que encontrar en el problema que se nos presenta. Pues estamos concentrados en este problema 1. La suma de las edades actuales está hablando de qué tiempo, pasado, presente, futuro.
la suma de las edades actuales, y dice bien claro, actual es tiempo presente, de Esteban y Manuel es 20 años. Ah, pero hay una condición. Si Esteban es mayor por 2 años, ¿cuál es la edad del menor? Ejemplo, si Manuel tiene 5 años, ¿qué edad debe tener Esteban? De acuerdo a este problema, tendría que tener 7. ¿Por qué? Porque es mayor por 2 años. Entonces nosotros tenemos que representarlo gráficamente, ¿ya? De esta forma, representando en un cuadro los datos del problema. A ver, solo habla del tiempo presente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y hay 2 personas, Esteban y Manuel. Y la pregunta es, ¿quién es menor? ¿Esteban o Manuel? Nos aclara esta condición. Si Esteban es mayor por 2 años. Si Esteban es mayor por 2 años, quiere decir que Esteban es mayor, pues. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántos años? Por 2 años. Entonces, el menor es Manuel. Entonces, hay que representar con una variable a la persona que es menor. En este caso, Manuel. Entonces, vamos a decir que Manuel tiene X años. Pero en el problema dice que Esteban es mayor por 2 años. Entonces, ¿cómo lo representamos aquí? Será pues simplemente X más 2, ¿cierto? ¿Ya? Y dice acá, la suma de las edades actuales de Esteban y Manuel es 20 años. O sea, la suma de Esteban, la suma de la edad de Esteban más la edad de Manuel, ¿cuánto debe ser? 20 años. ¿Ya? 20 años. Pues bien, ahora necesitamos plantear la ecuación. Por dato, dice, la suma de edades actuales es 20 años. Cuando es suma, debemos sumar la edad de Esteban más la edad de Manuel. O sea, sería así. X, que es la edad de Manuel, más la edad de Esteban. La edad de Esteban es X más 2, igual a 20. Ahora acá tenemos, esto ya es una ecuación. Simplemente es una ecuación. Términos semejantes hay que reducir. O sea, X más X, ¿cuánto es? 2X, ¿verdad? Y este más 2 pasaría al segundo miembro a restar. Por eso acá dice 20 menos 2. ¿Y cuánto es esta? 2x igual a 20 menos 18. Tenemos que hallar el valor de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con el 2? El 2 está dividiendo, perdón, está multiplicando. Entonces, para eso también hay una regla. Todo aquel que multiplica pasa al otro miembro a dividir. O sea, sería 18 entre 2. ¿Cuánto vale x? 9. Pero como estamos hablando de edades, y las edades por lo común se mide en años. Por lo tanto, ¿x cuánto vale? 9 años. No hemos terminado. Recién hemos hallado en la edad de quién? De Manuel, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa nos piden? ¿Cuál es la edad del menor? ¿Quién es menor? Manuel, pues no. Menor es Manuel. Entonces, la edad de Manuel será X. ¿Cuánto vale? 9 años. Por lo tanto, la respuesta es 9 años. De esta manera se resuelve. Como verán, es muy sencillo. Vamos a pasar al ejemplo 2. A ver. Dice, la edad que tuvo Nati hace 5 años fue de 12 años. ¿Qué edad tendrá dentro de 8 años? Entonces, primero hay que identificar personajes. ¿De cuántas personas habla? Solo de sí misma, de una sola persona. ¿De quién? De Natalie. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a decir. Vamos a representar en un cuadro los datos del problema. Pero para eso ya debemos identificar cuántas personas hay. Y aquí solamente hay una sola persona. ¿Quién es Nati? ¿Y cuántos tiempos hay? A ver, para eso leo nuevamente. La edad que tuvo Nati hace 5 años. Esto indica el tiempo pasado. Y luego la pregunta dice, ¿qué edad tendrá dentro de 8 años? O sea, habla de pasado y de futuro. Cuidado con cometer este error.
Nadie, ninguno puede pasar del pasado de frente al futuro, no. Estando en pasado, para llegar al futuro, ¿por dónde se debe pasar? Por el presente. Necesariamente es un camino importantísimo, ¿ya? Entonces vamos a representar un cuadro para una sola persona, pero relacionando los tres tiempos, ¿ya? Entonces sería decir, pasado, ¿con qué palabra? Con tuvo o con la palabra hace 5 años, acá ven. Presente está en el medio y futuro es cuando dice qué edad tendrá dentro de 8 años. Dentro de 8 años, ¿qué edad tendrá? Hay que representar con una variable, ¿ya? Pero lo más apropiado es representar el tiempo presente, ¿ya? O también depende de la condición del problema, ¿ya? Aquí vamos a empezar representando la edad de Nati en el tiempo presente. O sea, X tiene ahora. En la actualidad, Nati tiene X años. Y hace 5 años, ¿cómo lo representamos? Cuando dijimos, cuando nos pide hace 1 año, 2 años, 3 años, se resta. O sea, ¿cómo será? X menos 5. La edad de Nati será o era X menos 5. Pero dentro de 8 años debo sumar. Cuando dice dentro de 8 años debo agregar este 8 años aquí en la edad que tiene en el tiempo presente. O sea, ¿cómo debe ser? X más 8. Ahora necesitamos un dato importante para poder tener la ecuación. Ajá, acá hay un dato importantísimo. La edad que tuvo Nati hace 5 años fue de 12. O sea, está diciendo, Nati hace 5 años tenía 12 años. O sea, esto de acá vamos a igualar a 12, ¿ya? Por dato dice Nati hace 5 años tenía 12 años. Y entonces igualamos. X menos 5 igual a 12. Eso hay que resolverla. Menos 5 pasa al otro miembro a sumar. Entonces, X, ¿cuánto valdrá? 12 más 5, 17 años. O sea, X vale, claro, X representa 17 años. ¿Ya? Entonces, ¿será la respuesta de eso? No. Para eso hay que leer la pregunta. Y en la pregunta dice, ¿qué edad tendrá dentro de 8 años? ¿De quién? Tiene que ser Natalie, no hay otra persona. Entonces decimos acá, nos piden hallar la edad de Nati dentro de 8 años. Simplemente, ¿qué hacemos? X más la edad de Nati dentro de 8 años está aquí representado, X más 8. Y para eso tan solo necesitamos saber la edad exacta de quién, de Nati. Tenía 17 años, más los 8 es igual a 25 años. Es decir, Nati dentro de 8 años tendrá 25 años. ¿Verdad? Es muy sencillo, ¿verdad? Pasaremos al siguiente. Dice, hace 5 años Pablo tenía 10 años, más que Raúl. Pero dentro de 10 años sus edades sumarán 75 años. ¿Cuántos años tiene Raúl? Pues vamos a empezar. Representando en un cuadro los datos del problema, ¿ya? ¿Qué personajes tenemos? Tenemos Pablo y Raúl, solo 2 personas. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tiempos hay? 3 tiempos. Hace 10 años, ¿ya? A ver. Sí, pues, acá hay un errorcito. Ya, vamos a hacer la corrección rapidita. Acá será hace 10 años, ya está. Perdón, hace 10 años. Ya está. Hace 10 años Pablo tenía 10 años más que Raúl. Está hablando del tiempo pasado. Entonces aquí me conviene representar la edad de uno de ellos en el tiempo pasado. Hace 10 años Pablo tenía 10 años más que Raúl. O sea, ¿quién es mayor? Pablo.
Entonces el menor es Raúl. Entonces representamos como una variable. Por ejemplo, X. ¿Y cómo será la edad de Pablo? Es más que Raúl. O sea, será X más 5. Ahora, estando en pasado podemos llegar a presente. A ver, por ejemplo, Raúl tiene X años. En la actualidad tendrá ¿cuánto? ¿Qué debe tener? Claro, a esta X hay que sumarle los 10. Tenía 10 años, ¿cierto? Entonces acá sería X más 10. Aquí también sumo, más simplemente más 10. O sea, ¿cómo debe ser? X más 15, ¿no? Claro, 5 más 10 es 15. Y en el futuro es dentro de 10 años. Debo sumar 10 más a cada uno. O sea, sumado sería X más 25 y del otro será X más 20. ¿Sí? Suma. Dice acá, ve, hay que leer una vez más. Pero dentro de 10 años, se refiere a este espacio, sus edades sumarán 75 años acá. Entonces, dice en el tiempo futuro, sus edades, ¿cuánto va a sumar? 75 años. Ahora simplemente necesitamos plantear la ecuación, que ya lo tenemos ya. En el tiempo futuro podemos representarlo a ver, vamos a... Dentro de 10 años sus edades sumarán 75 años. Simplemente hay que sumar, ¿no es cierto? X más 25 es la edad de Pablo, más la edad de Raúl. Raúl tiene X más 20. ¿Ya? A ver, un ratito. Aquí vamos a, creo que acá hay un errorcito. Ajá, hay un errorcito, pues. Pablo tenía 5. Acá simplemente vamos a hacer una corrección, ¿ya? Tenía, vamos a poner 5 años. Ya está. Ahora sí. Ahora sí tenemos esta expresión. Ya está. Dentro de 10 años sus edades sumarán 75 años. ¿Ok? Entonces tendríamos acá. Vamos a trabajar acá. A ver. Dentro de 10 años sus edades sumarán 75 años. X más 25 es la edad de quién? De Pablo. Más la edad de Raúl, que es X más 20, debe ser igual a 75. ¿Cuánto debe sumar? A 75. Entonces acá simplemente sumamos términos semejantes. O sea, X más X, ¿cuánto es? 2X. 25 más 20, también hay que sumarlo. O sea, 2X más 45 es igual a 75. Este de acá, esta expresión ya es una ecuación. Y en una ecuación se resuelve aplicando el método de la transposición de términos. Es decir, más 45 vamos a pasar al otro miembro a restar. O sea, sería 2x igual a 75 menos 45. 2x igual a 30. 75 menos 45 es 30. Entonces, este 2 pasa a dividir aquí en a 30. O sea, x sería igual a 30 sobre 2. ¿Y cuánto vale x? 15 años. ¿Qué cosa nos pide? Nos pide cuántos años tiene Raúl. Tiene tiempo presente. Entonces acá será que Raúl tiene X más 20. ¿No es cierto? Ahora un ratito, ¿cuántos años tiene Raúl? Tiene, está en tiempo, en tiempo. Aquí hay un error también. Vamos a hacer la corrección. ¿Cuántos años tiene Raúl? Raúl va a tener ¿cuánto? X más 10. ¿Ya? X ¿cuánto vale? 15. 15 más 10, ¿cuánto vale? Está. Y acá será 25 años.
¿Ya? Ahora sí. 25 años. Está pidiendo el tiempo presente, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Raúl tiene entonces X más 10 años. X, ¿cuánto vale? 15. 15 más 10 es igual a 25 años. Por lo tanto, vamos a decir que Raúl tiene 25 años. ¿Ya? De esa manera vamos resolviendo. Problema 4. Cuando yo nací, mi padre tenía 38 años. ¿Qué edad tiene mi padre si actualmente nuestras edades suman 80 años? A ver, yo nací tiempo pasado. Mi padre tenía 38 años, estaba en tiempo pasado. ¿Qué edad tiene mi padre si actualmente nuestras edades suman 80 años? Solamente está hablando de dos tiempos, pasado y presente. Entonces igual vamos a representar en un cuadro con dos tiempos, pasado y presente. ¿Ya? Dice, pasado. Cuando yo nací, mi padre tenía 38 años. Entonces, cuando yo nací, o cuando nacieron, ¿qué edad han tenido en ese momento? Cero. Entonces, cuando yo nací, ¿tenía cuántos? 0 años. A ver, aquí hay un errorcito. Ya, 0. Cuando yo nací, ya en el tiempo pasado, tengo 0 años. En ese instante, mi padre tiene 38 años. Luego dice, ¿qué edad tiene mi padre si actualmente nuestras edades suman 80 años? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Después de X años, ¿no es cierto? Después de X años yo tendré X años, pues, ¿cierto? Es decir, cuando yo nací tenía 0 años, pero desde que nací hasta ahora han pasado 5 años. ¿Qué edad tengo? Por 5 años, ¿no es cierto? Pero si cuando yo nací mi padre tenía 20 años, ¿cierto? 20 años. ¿Qué edad debe tener ahora? Perdón, cuando yo nací, mi padre tenía, ejemplo, uno de 20 años. O si no, nos basta un ejemplo, ¿ya? Cuando yo nací, mi padre tiene 38 años, ¿cierto? Si hoy tengo 5 años, mi padre, ¿qué edad tendrá? Será pues 38 más 5, que es 43, ¿cierto? Bien. Y aquí hay un dato importantísimo. ¿Qué edad tiene mi padre? A ver, un ratito, todavía. ¿Qué edad tiene mi padre si actualmente, tiempo presente, nuestras edades suman 80 años? En el tiempo presente, las edades de yo y de mi padre suman 80 años. Entonces, vamos a plantear nuestra ecuación, aprovechando este dato. Si actualmente nuestras edades suman 80 años, entonces voy a sumar la edad de yo más la edad de mi padre. O sea, sería X más 38 más X igual a ¿cuánto? A 80. Términos semejantes pueden reducir. O sea, X, a ver un ratito. Esta X, que es positivo, más esta X, ¿a cuánto representa? Reduciendo a 2X, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí también hay un pequeño error, ¿ya? Esto es más, ¿ya? Hay que cambiarlo. Es, ¿qué cosa? Más, ¿ya? Más 38. Ya está. Y vamos a ampliar a toda la pantalla. Ya está. Entonces, X más X es 2X. 2X más 38 igual a 80. Más 38 vamos a transponerlo. Pasa a restar. Entonces, tendríamos 2X igual a 80 menos 38. ¿Y cuánto vale X? O 2X. 80 menos 38 es 42. 2 pasa a dividir, ¿cuánto valdría X? 21 años. ¿Y qué cosa nos pide? Eso es importante. ¿Ya? Nos pide qué edad tiene mi padre. Tiene tiempo presente.
Mi padre tiene 38 más X. ¿Ya? Entonces, por eso acá tenemos, o hemos representado, mi padre tiene 38 más X. Pero ya sabemos el valor de X. Entonces reemplazamos. X igual a 38 más 21. ¿Y eso a qué es igual? 38 más 21 es igual a 59 años. Quiere decir que mi padre tiene 59 años. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. O les toca, el trabajo es para ustedes. Tienen que dar una evaluación de la clase de hoy. ¿Ok? Y para eso hay que ver todo el video. ¿Ya? Y si no se logra entender, les recomiendo mirar una vez más y luego recién responder las preguntas a fin de obtener resultados óptimos. ¿Ya? Entonces, luego de ello van a tener tarea del compendio, la página 78. ¿Ya? La página 78. Y van a resolver, ¿ya? En su cuaderno los ejercicios 1, 2, 5, 6 y 7 de la tarea domiciliaria de la página 78 del compendio. Muchas gracias por su amable atención. Será hasta una próxima.